presidentes de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, han sido citados a declarar como imputados por el caso del fraude de los ERES. Y el PSOE no los ha destituido como en un principio se había anunciado. Lo analizaremos con nuestros invitados y hablaremos además de la reforma del ingreso aragonés de inserción que se aprobará la próxima semana en medio de la polémica. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en mesa de redacción José Ignacio Senao, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Muy buenas noches. Pascual Moreno, médico. Pascual, buenas noches. Buenas noches, María. Y Ana Fernández, diputada del PSOE. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar hablando del PSOE. Decíamos que Chávez y Griñán han sido llamados a declarar como imputados por ese caso del fraude de los ERES. El PSOE en un principio había dicho que si llegaba el caso de que fuesen imputados se les destituiría de sus cargos como diputado y senador respectivamente. No ha sido así. ¿Por qué no se les ha destituido? Hay contradicción en los mensajes que están mandando el PSOE por los casos de corrupción. Ana. Bueno, la verdad es que es difícil cuando se menciona la palabra diputado, todo el mundo piensa que imputado es que has cometido un delito, o por lo menos hay indicios, ¿no?, de que lo hayas cometido. En el caso de Griñán y de Chávez, como aforados, ellos solicitaron ir a declarar, a hacer una declaración al Tribunal Supremo. Y ahora se les ha llamado para hacer esa declaración. No se puede hacer de otra forma que imputándolos, pero no han sido imputados por comisión de delito. Eso se verá más adelante cuando se les tome declaración y el instructor decida en base a esa declaración lo que va a hacer. Por lo tanto, no hay contradicción en este caso en el mensaje que había lanzado el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, porque lo que sí que ha vuelto a repetir es que si son imputados por un delito, cumplirá con la palabra que ha dado. Esto no lo digo yo solo, ni lo dice solo el Partido Socialista. Precisamente hoy he escuchado al señor Lesmes, que es el presidente del Tribunal Supremo, decir que era una mera formalidad y que realmente es la única forma que había para llevar a declarar al Tribunal Supremo a Chávez y a Griñán. Como digo, el señor Lesmes a mediodía lo he escuchado, lo ha expresado de esta misma manera. José Ignacio. Bueno, lo que dice Ana, que está muy bien explicado, lo conocía todo el mundo ahora y hace unos meses. Con esto lo que quiero decir es que indudablemente cuando hace declaraciones
general, y Pedro Sánchez, y también la candidata a la presidencia de Andalucía, sabían de lo que estábamos hablando, y ellos fueron muy claros. Si alguien es imputado por el tema de los seres, les exigiremos que devuelvan sus actas de cargos públicos que tengan. Esto es lo que dijeron. En política hay que ser consecuente con lo que se dice. A veces hay que reflexionar previamente y pensar lo que vas a decir y analizarlo todo. Yo estoy de acuerdo en lo que significa estar imputado o no, y estoy incluso a nivel personal de acuerdo en cuanto a lo que significa tener una condena en firme, que es muy diferente de estar imputado, ¿no? Pero bueno, también el Partido Popular en las Cortes Generales ha intentado consensuar con el Partido Socialista, llegar a un entendimiento para de manera unánime, pues tratar de llegar a solventar y marcar los parámetros donde se debe actuar en estas circunstancias. Lo claro en este momento es que donde digo otra cosa, porque realmente en este caso pues han tenido que echar atrás, y las explicaciones, cuanto más tiempo pierdan en explicarlo, menos se va a entender. Las cosas son así de claras, y en política lo que se dice normalmente hay que cumplirlo, y bueno, esto va a solventarse dentro de un par de meses, porque vamos a tener otra vez la repetición de la jugada como la moviola, y en consecuencia pues yo creo presumidamente pues que analizados, es que es un caso, y termino ya, es un caso en el que estamos hablando que hay 265 imputados, que hablamos de casi 1.000 millones de euros, y que están imputados 9 miembros del gobierno. Entre el año 2001 y 2013 hay 9 miembros del gobierno de Andalucía. Es un tema bastante serio para haber hecho declaraciones poco reflexionadas, es decir, unas declaraciones que yo creo que no las pensaron en su momento y sabían que esto iba a suceder,
socialista, lo que nos está pasando en este país cuando se quieren atacar determinadas cuestiones, y es que nos pasamos de frenada, es decir, nos vamos de un lado al otro. Y cuando digo ampliar el foco me refiero a esto, ¿no? El problema es que en España la gente está en un nivel de hartazgo respecto a la corrupción en el ámbito de la política muy importante. Eso ha hecho que los partidos políticos, también forzados porque cambia el escenario electoral, porque entran actores nuevos, etcétera, tienen que replantearse bueno, pues situaciones muy difíciles de sostener, como que ante una perspectiva, unos indicios muy claros de delito, o de, por lo menos de que se va a plantear un juicio oral, seguir manteniendo en un cargo a un representante de ese partido. Y es verdad que el PSOE puso la frontera en la apertura del juicio oral, precisamente, cuando estableció su código ético. Pero como bien dice José Ignacio, yo creo que el secretario general se pasó de frenada, y la presidenta de Andalucía se pasó de frenada, manifestando que la imputación implicaría el pedirles, no el obligarles, porque los cargos de diputado y de senador son a título personal, y por tanto se podrían negar, pedirles que dejen sus escaños, ¿no? Pero es que el problema está precisamente en que estamos tratando de poner el listón de dónde está el momento en el que uno tiene que asumir responsabilidades, y el problema es el hecho de asumir responsabilidades. Es decir, yo creo que es muy diferente que una persona sea imputada por un delito vinculado a una multa de tráfico, que sea imputada por una cuestión procedimental en el ejercicio de sus funciones administrativas, por firmar una resolución, como puede pasar, en la que uno se sienta afectado y considere que detrás de eso puede haber una comisión de un delito de prevaricación, a efectivamente haber sido el presidente de dos presidentes en una misma comunidad autónoma, en la que todo parece señalar que, desde luego, el buen uso del dinero público, precisamente destinado a la formación de los empleados y de los parados, no parece que sea el más adecuado, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente ya no por una cuestión de dónde ponemos la raya, sino simplemente por una cuestión de estética y de ética. Hace tiempo que, si yo fuera José Antonio Chávez o Griñán, habría dicho: me voy a mi casa y que la juez me llame cuando tenga que hablar, y yo diré lo que tenga que decir, y diré si me he enterado o no me he enterado, o si me llegó o no me llegó, pero lo hago desde donde lo tengo que hacer, porque no puedes haber presidido un gobierno en el que eso ha pasado, por más que digas que a ti no te llegó, porque eras el presidente. Pero hace unos días conocíamos la noticia que Pedro Sánchez destituía a Tomás Gómez, y no estaba imputado, era por otro criterio, y utilizó la prevención por si acaso. Bueno, ¿por qué esa diferencia de criterios? Bueno,
división. Es un problema interno dentro del Partido Socialista, evidentemente en responsabilidad de la Ejecutiva Federal. Yo creo que no solo estaban esas posibles sospechas, porque solo es eso, sino también el, digamos, perfil del candidato y la posibilidad de que no fuera un buen candidato para la Comunidad Autónoma de Madrid. Entiendo que ahí se conjugaron diferentes circunstancias, porque es claro que Tomás Gómez no está imputado. Quiero decir que fueron otras circunstancias las que hicieron que desde la Ejecutiva Federal se suspendiera a la Ejecutiva del Partido Socialista en Madrid. No tiene nada que ver con este caso. Es otra cosa absolutamente distinta. ¿Preguntas por este tema o continúo con el asunto de... Sí, podría haber un paralelismo No. O por qué una actuación... No, yo creo que no. De una manera... Yo creo que no. A Tomás Gómez se le destituyó internamente de sus cargos en el partido. No, ha sido él el que voluntariamente ha dejado su acta como parlamentario. Eso desde el Partido Socialista no se le había exigido. Fue un tema interno. Su responsabilidad interna dentro de la Ejecutiva del Partido Socialista de Madrid. Bueno, a Tomás Gómez se le destituye habiendo sido elegido incluso candidato a la Comunidad Autónoma. Pero bien, bueno, hay otros que también han hecho yo eso. no voy a entrar Hay otros candidatos que también han salido en temas internos del Partido ya, por eso es un Socialista, tema interno este. porque evidentemente es una cuestión que, en fin, cada partido se organiza como lo estima conveniente. Pero en el asunto de los seres, yo destacaría algo que todavía agrava más la situación. Y agrava más la situación por la siguiente circunstancia. Los informes de la intervención general es que han sido múltiples, que han sido, vamos, continuos y constantes, advirtiendo de las irregularidades. No parece lógico que el presidente de una institución que tiene que estar muy ligado al interventor general y a la intervención de la institución diga que no se ha enterado de nada y que dónde estaba este señor. Era el presidente de la Comunidad Autónoma, es el máximo responsable y, hombre, no puede ser responsable de todo lo que suceda, pero en estos temas que son importantes y se están barajando unas cantidades tan importantes de dinero y siendo advertido como lo ha sido por el interventor general, ambos los dos presidentes, no se entiende que no se haya actuado, por lo cual pero eso lo tendrá que ya decir la
que lo va a tener que decidir la justicia. Vas a tener que decir tú, pero yo. hombre, se deduce de todo esto al Se deduce de nada. Ahora van a declarar al Tribunal Supremo y ya dirá el Tribunal Supremo lo que hay. Tú has sido consejera. No, pero a ver, y has tenido responsabilidades. Es que tú estás adelantando a lo que va a ocurrir en negativo. Y yo te digo que si eso ocurre, saldrán Si a ti el del Partido Socialista. del gobierno de Aragón te dice que no puedes hacer una cosa, pues hombre, lo podrás discutir, pero que te lo esté diciendo los 12 meses o los 36 o toda la legislatura en un tema concreto, pues hombre, no ha habido otros responsables políticos ignorancia. que durante años se les está diciendo las irregularidades que había y no han hecho ni caso. A mí me parece bastante grave y es un tema muy serio. A mí me parece grave que realmente son culpables. Los jueces y la justicia tendrá que dirimir responsabilidades. Pero aducir como se aduce ignorancia de los hechos es sorprendente, porque no, es que no puede, es que la persona, el seleccionador de fútbol de la selección española no puede decir que no sabe y no conoce cómo funciona la selección. Bueno, pues el presidente de una comunidad autónoma no puede alegar que no sabe cómo funciona y los problemas que causa o que está planteando la intervención de legalidad, porque son informes de legalidad, diga que no lo sabe, que no sabía nada y que no se había enterado de nada. Ni él ni ninguno de los otros 8 miembros del gobierno, o sea, ni los 2 presidentes ni los 7 miembros del gobierno que también están imputados. Por lo tanto, yo entiendo que es un tema muy serio en el que haría muy bien, yo creo que ambos los dos, al menos los 2 presidentes, en haber ellos voluntariamente haber acelerado todo esto y además renunciando a las actas les hubieran juzgado de manera inmediata en su comunidad autónoma sin tener que pasar por el Tribunal Supremo. Bueno, lo de Tomás Gómez, estoy de acuerdo con Ana, no era prevención judicial, era prevención electoral. Y está muy claro, es decir, Tomás Gómez ha perdido la mitad de los militantes de la Comunidad de Madrid y las perspectivas electorales que tenía eran malas, y yo creo que además, creo sinceramente que Gabilondo puede ser un buen candidato para la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero es verdad que al secretario general del PSOE, en vez de crecer a los enanos, le crecen los gigantes, ¿no? Porque claro, a cada comunidad autónoma tiene uno de esos popes que ha sido alguien muy representativo en el partido, en el que cada semana se convierten en noticia uno de ellos, ¿no? Yo, sinceramente, me llama la atención la discusión que mantenéis respecto a estas cuestiones, ¿no? Yo creo que los tenéis que hacerlo mirar, ¿no? Porque en el fondo, primero, a ver, sois 2 partidos que tenéis una colección de cromos del álbum de la corrupción política, pues bastante completita. Podríais empezar con el TEN y faltarían
decir, Ana ve que hay un plano judicial y que no solo sobre el plano judicial, no. Hay un plano judicial y hay un plano político. Y hay una responsabilidad política, y esa responsabilidad política hace tiempo que la tenía que haber puesto encima de la mesa. Y es lo que yo planteo. Es decir, es una cuestión más ética que puramente de responsabilidad jurídica. Incluso, aunque salieran inocentes, han sido presidentes de dos comunidades autónomas, de una comunidad autónoma donde con toda claridad no ha habido un buen uso del dinero público. Y en segundo lugar, hombre, es que el criterio ese de soltar el cargo público para que así sea más sencillo el juicio, para empezar a todos los laburos lo voy a ser aconsejado también. O sea que yo, sinceramente, creo que los dos partidos que durante mucho tiempo, bueno, durante toda la democracia en este país, menos la primera parte, habéis sido turnándoos en la responsabilidad de gobernar en este país, tenéis que hacer un ejercicio independientemente de llegar a un pacto, tenéis que hacer un ejercicio muy claro de honestidad en este tema, ¿no? Te recuerdo, Pascual, que Esperanza Aguirre cesó a los consejeros de forma pero muchos de ellos se refugiaron en sus escaños parlamentarios en las comunidades autónomas, que también implicaron un aforamiento. Los casos Gürtel iban saltando de escenario judicial en virtud de su situación. Tú lo sabes. Bueno, tú lo has dicho antes, que los escaños son propiedad a veces. Sí. No son propiedad del partido. A ver cómo se desarrolla el asunto. Mientras, si os parece, cambiamos de tema, nos acercamos a nuestra comunidad y hablamos de la reforma del ingreso aragonés de inserción que el Partido Popular y el PAR van a aprobar en las Cortes la semana que viene, con la oposición del resto de partidos y también el rechazo de los agentes sociales, porque dicen que está pensada para reducir beneficiarios. ¿Qué os parece esta reforma? ¿Realmente creéis que va a haber menos beneficiarios por ella? Sí, bueno, está claro. Solo escuchar al consejero Oliván cuando dice, que además lo repite muchas veces, que el ingreso aragonés de inserción será para quien más lo necesite. Eso ya indica, para la gente que no conozca esta prestación básica de los servicios sociales, eso ya indica que lo que quiere el gobierno es reducir, y que lo que no se da cuenta o no quiere darse cuenta es que el ingreso aragonés de inserción es un derecho. Es un derecho. Y por lo tanto, a todas aquellas personas que cumplen los requisitos, se les tiene que conceder esa prestación. O sea, si hay 30.000, 30.000. Y si hay 20.000, 20.000. No se puede decir, es que como solo tengo presupuesto para 10.000, pues se lo voy a dar a los que más lo necesitan, que es la idea. Por eso repito las palabras, porque es la idea que desde el gobierno, y como digo, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales viene insistiendo, y el Partido
cumple los requisitos lo va a recibir. Realmente el Partido Popular en este gobierno ha aumentado el presupuesto para el ingreso aragonés de inserción. Lo digo yo antes de que lo diga José Ignacio, porque es otra de las cosas que siempre dicen y es evidente, ni más que mirar los presupuestos. ¿Eso quiere decir que con eso se llegue a toda la gente que necesita y que cumple los requisitos? No. Y de hecho, la Marea Naranja, Cáritas, las entidades sociales llevan quejándose durante todos los últimos quizá 2 años, que es cuando se ha ido agudizando la crisis y cada vez ha ido cayendo más gente en la vulnerabilidad, no está llegando a todo el mundo, ese dinero no es suficiente. Bueno, pues sí, ha podido elevar el presupuesto, pero no se llega. ¿Por qué? Pues porque ahora, después de 8 años de crisis llevamos, la gente que hace 4 años, bueno, pues más o menos se iba salvando un poco con el colchón familiar, los pequeños ahorros, ahora ya están las últimas. Es que ahora ya hay mucha gente que no tiene para pagar la comida, para pagar la luz o para pagar el alquiler de la casa. Y por lo tanto hay muchísima más gente que ha entrado en esa senda de la exclusión, de riesgo de exclusión, que son los que acceden al ingreso aragonés de inserción. Me gustaría hablar mucho más, pero no quiero monopolizar el tema. Con el proyecto de ley que están llevando, que ya se llevó a las Cortes y que después tras la ponencia se verá próximamente, porque el gobierno tiene mucho interés en sacarlo, se restringen beneficiarios, se endurecen los requisitos, bueno, pues hay una serie de elementos ahí que, como digo, tardaría mucho en resumirlos, pero en definitiva, todas aquellas personas que necesitan de esta prestación básica tienen derecho a esa prestación y lo tienen ya, porque son situaciones de urgente necesidad. No se puede tardar 8 y 10 meses como se denuncia. No te digo por el Partido Socialista, no. Se denuncia por las entidades sociales que tienen que suplir a la administración. En este caso, no se puede tardar tantísimo tiempo para alguien que lo está pasando tan mal, que no puede estar un mes más sin cobrar esa prestación. A ver, es evidente que hay que atender a la gente necesitada y eso es lo prioritario. Desde el gobierno, en este caso del Partido Popular y del PAR, a mí lo que me consta, lo ha dicho Ana, no ha dicho las cantidades,
ella además es una experta, porque fue consejera del ramo y sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Yo algo aprendí también en mi etapa en las Cortes de Aragón, que me tocó estar en la anterior legislatura, y claro, de 6,5 millones de euros hemos pasado para el año 2015, hemos pasado, María, a 30 millones de euros. Es decir, por supuesto que los recursos son los recursos y los recursos son los que tenemos y que hay que potenciar, sobre todo que el ingreso aragonés de inserción tenga por otras vías la posibilidad de que estas personas se reintegren, es decir, que salgan de ese círculo, que no estén permanentemente en esa zona sin norte ni sur y que vayan a derivar pues al empleo de alguna manera, pues también apoyándolo desde el gobierno, que se están planteando también acciones en esa dirección. Bueno, las medidas que se han adoptado, pues algunas de ellas podrán gustar más o podrán gustar menos, pero bueno, se está tardando bastante. No querría hacer comparaciones porque a mí no me gusta esto y tú más y hace 4 años y tal, pero todos sabemos lo que sucedió, todos sabemos lo que pasó, todas las personas que se quedaron sin cobrar, incluso gente que falleció. Ahora también habrá fallecido alguna, pero fallecieron muchas personas con esa ilusión de poder cobrar, y al final de lo que se trata es de poder hallar ese equilibrio en el que podamos también ayudar a las personas, pues, por otro lado. Sí es cierto que en esas medidas que se están planteando y que habrá que debatirlas y que, en fin, a veces las mareas empiezan a protestar incluso antes de que se conozca lo definitivo de la ley, es que tenemos que equipararnos a las comunidades autónomas que tenemos alrededor, las colindantes a Aragón, porque claro, si las condiciones son distintas, a lo mejor estamos haciendo, ya lo sé, que la inserción no debe tener fronteras y a veces no tiene por qué tener límites geográficos en tu comunidad autónoma, pero si son distintas las condiciones que planteas, haces un efecto llamada y al final estás atendiendo las necesidades probablemente de personas que están en otra comunidad, que se empadronan aquí porque parece que lo tienen más fácil. Al final lo que hay que hacer es tener la garantía de que las personas que lo necesitan de verdad. Esos son unos requisitos mínimos que vamos, que hay unos procedimientos para saber si esa necesidad es real o no, porque también la picaresca, en esto todas la conocemos y se está trabajando también y luchando contra ello, es decir, contra esa inserción enmascarada que no es real, y puede haber personas que están aquí y luego se van fuera de España y vuelven a, en fin, todo esto lo sabemos.
de euros. Por lo tanto, se va a aplicar más dinero, más presupuesto y se va a dar a las personas más necesitadas. Yo entiendo, me alegro que se incrementa el presupuesto, pero tiene toda la lógica del mundo teniendo en cuenta que el gobierno popular le ha tocado, por desgracia, tener que gobernar una época en la que la crisis ha azotado a una sociedad aragonesa en la que previamente a su gobierno había habido mucho más empleo, mucho más capacidad de generar ingresos en las familias, ¿no? Yo recuperaría de lo que comentaba Ana, la cuestión del derecho, ¿no? O sea, a mí me llama la atención, yo sinceramente, para mí esto tendría que ser la noticia de portada de hoy del periódico y de la radio, ¿no? Porque independientemente de que pueda haber un pequeño porcentaje, efectivamente, de gente que se trata de aprovechar de una ayuda, como puede haber en todos los sitios, lo cierto es que detrás de esto está la última barrera que le queda, la última frontera que le queda a la gente para caer en la exclusión y en la miseria, ¿no? Hemos visto, y lo han dicho muchas organizaciones, lo ha dicho Cáritas, lo ha dicho Familia Intermón, lo están diciendo los trabajadores sociales en Aragón, como la desigualdad ha crecido de forma muy llamativa. La crisis probablemente ha afectado a mucha gente, pero ha afectado mucho más a la gente pobre y a la gente que tenía menos recursos. Y eso significa una obligación de incrementar los recursos, pero sobre todo implica que lo que no puede pasar es que una persona que está en esta situación espere meses para recibir una ayuda si de verdad tiene derecho a ella. Es decir, no puedo entender qué otro expediente es más urgente en el gobierno de Aragón antes que ese. No me imagino ninguno. Es decir, me parecería como si una persona entrara a las urgencias de un hospital con un amago de infarto y le dijeran, espere, la vamos a poner aquí porque como tenemos toda esta lista de espera de gente que la tenemos que operar de otras cosas como, no sé, unos juanetes o vete tú a saber qué, y ahora tendremos cuando le toque. No, o sea, hay urgencias y emergencias que hay que atender con una prioridad absoluta, ¿no? Y no pueden entender que personas que realmente están en esta situación esperen meses por una cuestión de procedimiento administrativo. Me parece una trampa, me parece una manera de dilatar el proceso de tal manera que efectivamente gente deja de tener derecho a ello o simplemente no te gastas el dinero que necesitas gastarte para cubrir a toda la gente que realmente lo necesita. Bueno, si os parece, no nos queda apenas tiempo para más. Sí que me gustaría, antes de terminar, una idea rápida. El gobierno ha aprobado, ha presentado la proposición de ley para impedir el aborto a las menores sin permiso paterno. Me gustaría brevemente un comentario sobre el tema. Ana. Pues me parece absolutamente impresentable que ahora al final de la legislatura, después de todos los esfuerzos que hizo el ministro Gallardón, que al final tuvo que salir del ministerio, no consiguiera modificar la ley de interrupción voluntaria del embarazo y que ahora
eso esta modificación que va en contra de las mujeres más vulnerables. Es decir, por poner un ejemplo y porque me has pedido brevedad, una joven de 17 años, hija de un maltratador, va a tener que ir a pedirle permiso a ese padre si quiere interrumpir su embarazo, y si no, va a tener que utilizar los sistemas que siempre se han utilizado antes de que tuviéramos la legalidad de poder ir a interrumpir el embarazo en este país. O sea, volvemos a años muy antiguos y muy negros. Entonces creo que con esta ley actual no había problemas, no hay apenas problemas de embarazos de jóvenes que vayan sin consentimiento familiar, un porcentaje mínimo, los estudios lo dicen, y por lo tanto no necesitaba en ningún momento esa modificación. Son ideas diferentes porque nosotros desde nuestro grupo lo apoyamos sin ningún tipo de fisuras y entendemos que una niña de 16 o 17 años debe de tener el consejo de sus padres. El ejemplo que pone Ana es un ejemplo extremo en el cual los padres hay un padre y una madre, y cuando no hay tutores, es decir, y hay otros mecanismos, pero indudablemente una niña de 16 años requiere lo primero el consejo de sus padres, de su madre primero, de su padre y de su familia. Yo entiendo que esto es lógico y es algo por lo que nosotros estábamos clamando, y entendemos que es una medida muy oportuna, muy acertada del Grupo Popular en las Cortes, pues para sacar adelante esa modificación. La mayoría sanitarias es una ley de autonomía de paciente que, por cierto, firmó un tal José María Aznar. Está marcada de los 16 años. Esto la gente no lo sabe. La mayoría sanitaria significa que una persona a partir de los 16 años puede decidir si quiere someterse a un tratamiento o no quiere someterse a un tratamiento, independientemente de lo que piensen sus padres. Salvo que esté tomando una decisión que un juez pueda determinar que es absolutamente alocada, ¿no? O que efectivamente no esté capacitada, ¿no? Pero le reconoce esa capacidad. Es mayor de edad, con 16 años. El año pasado, aproximadamente, solo el 11 y pico por ciento de las niñas entre 16 años que abortaron, que fue un 3,5% del total de abortos en España, lo hicieron sin consentimiento paterno. Y los obstetras y ginecólogos y las organizaciones de trabajadores sociales fueron las que pidieron que la ley constara esta situación para resolver un problema social, y es que muchas de estas niñas están en una situación de desamparo, de maltrato o de emancipación. Es decir, hay niñas también que simplemente sus padres están en Ecuador, que han venido aquí, que están trabajando y que están desempeñando una función absolutamente emancipados. En esa situación, eso es lo que trataba de resolver esa situación.
veces a los